Yo he vivido 3 vidas. Sí. Se puede decir también que son 3 etapas, pero no, yo las califico así, de vidas diferentes. Cada una ha sido una vida diferente. Rosa Fornés, que era Rosita Palet, nació en Nueva York, en Manhattan Island. Y mis padres, por supuesto, mi madre madrileña y mi padre catalán. Y mi padre emigra a Estados Unidos porque había una época aquí un poco en la cuestión económica, de tantas cosas que han pasado en nuestra Cuba, ¿no? Tantas etapas así. Pues él quiso ir a buscar fortuna, a ver si hacía negocios en Nueva York. Y dio la casualidad que allí fue donde mi madre, que se fue ya embarazada de aquí, pues me tuvo a mí. Allí estuve viviendo hasta los 2 años. Recuerdo cosas, aunque parezca mentira, de Nueva York. Recuerdo mi padre regañándome en la casa porque yo parece que me ponía a jugar, a hacer cosas que no debía y me decía, te vas a caer, date quieta. Y recuerdo su cara regañándome. Recuerdo también cuando me llevaban al Central Park. Y recuerdo el día que llegué a Cuba en el barco. Lo recuerdo perfectamente, que el barco se paró delante en la entrada donde está el Morro y el malecón, ¿me entiendes? No podía entrar a la bahía porque había un mal tiempo tremendo. Tengo fija esa imagen de todo lo que pasó en ese momento. Ya después, cuando entró el barco, eso ya lo olvidé. Y no sé cómo desembarqué del barco ni nada de esas cosas. He vivido en muchas calles, me recuerdo de mi infancia, muchas calles, en casas distintas donde nos mudamos. Yo era feliz porque estaba con mi mamá. Y cuando uno es pequeñito, uno encuentra a mi abuela que me quería mucho y yo me sentí feliz, como no, en esa primera etapa de mi infancia. Y por supuesto, como mi abuela, en mi casa había una discoteca fabulosa que la dejó mi abuelo al morir, porque mi abuelo fue un hombre muy amante del teatro, del arte, le gustaba mucho la buena música. Y mi abuela, para que yo me distrajera, me decía, ven, que te voy a poner ahora una historia muy bonita, que la vas a oír cantada, pero que yo te la voy a contar. Y entonces me ponía a lo mejor la Bohème de Puccini, la ópera, la Bohème. Y entonces me iba contando todo el argumento y me decía, mira, aquí es el muchacho que conoció a la muchacha porque ellos viven en una buhardilla es así, ya sabes. Y me fue despertando un grado de imaginación tan elevado que yo me parecía que estaba viendo todo eso que me narraba mi abuela. De verdad, en mi imaginación. Y entonces a veces me disfrazaba, me ponía un paño así, porque a mí me gustaba mucho el pelo largo, ¿me entiendes? Me ponía un paño en la cabeza, me ponía unos tacones de mi mamá, no sé qué, y me sentaba allí a cantar como las
cantantes esas que yo oía en la ortofónica grande donde me ponían los discos de todas esas óperas. El mirar yo para acá me favorece más que el mirar para acá. Pues por los ángulos que uno tiene, no tiene uno esta parte de aquí igual que esta de aquí. Y siempre tienes un lado más fotogénico que otro. ¿Me entiendes? Este de aquí, cuando me toman de perfil completo, sí me sale bien. Pero esta cosa media, así, esta cosa mirando para allá, no me favorece igual que cuando mirando aquí, un poco para acá. Okay. No tenía, ¿me entiendes? Yo no tenía a nadie que admirara en ese momento. Oí hablar, pero a mí me llevaban al cine cuando yo era pequeñita y me dormía. Entonces cuando me empieza a llamar la atención un poco el cine, es la primera vez que veo una película de Greta Garbo. Que ella hacía un personaje un poco así, que salía hasta medio desnuda, no sé, o con una malla, con una cosa así. Y me acuerdo que aquello me impresionó un poco, pero nada más vi un pedazo porque el resto de la película me dormí. Y ahí me empieza a llamar la atención las artistas de cine. ¿Qué artista me llamó la atención en aquel momento? Pues mira, una de las que me llamó la atención fue Bette Davis. Otra que me llamó la atención fue Joan Crawford. ¿Me entiendes? Me empezó a gustar Clark Gable, ¿me entiendes? Me empezó a gustar Clark Gable, vi unas películas había una que era una rubia peligrosa, así, antes que fue una precursora, pudiéramos decir, de lo que fue Marilyn Monroe después, Jean Harlow, precisamente, esa era. Y entonces trabajaba mucho con Clark Gable, y a mí Clark Gable sí me llamó la atención, ¿me entiendes? Ahí me empiezan a llamar la atención los hombres. Empiezo a ver al hombre ya con una cosa de atractivo, ¿no? Y tenía, mi artista favorito era él y también otro que se llamaba Robert Donat, que era otra personalidad más dulce, ¿me entiendes? Que trabajó con Marlene Dietrich, que era también otra de las que me llamó la atención. Trabajó en una película con Marlene Dietrich y era una belleza de hombre más dulce, ¿no? El otro era el machazo ese que siempre le llama a uno la atención, ese que te va a agarrar así, te va a abrazar y te va a dar un beso, no sé. Y toda esa, y yo me imaginaba muchas cosas, porque era seguía con la imaginación siempre encendida. He aquí, señoras y señores, que presentamos ahora a otra estrella naciente de la Corte Suprema del Arte. Se va a cantar Intrusa. Ah, Intrusa. ¿Y de quién es eso, señorita? De Ramiro. Magnífico. Música, maestro. Pues oposición, te voy a decir que sí la hubo, efectivamente. Yo desde luego me pasé mi niñez cantando, ¿no? Me pasaba la vida cantando en mi casa, porque era cantarina, me gustaba, y se me agudizó ese deseo de cantar, si tú quieres, en los 3 años y pico que viví yo de niña en España. Entonces surge ese programa de la Corte Suprema del Arte y me pongo a convencer a mi padre de que ya que a él le gustaba oírme cantar, que por qué no me llevaba. Mi padre accedió, pero cuando él vio el ambiente artístico y la cosa y de no sé qué, empezó a analizar, me dijo, me lleva, me dan el premio en la primera noche y me dice, bueno, ya te complací, pero ahora yo quiero que tú sigas estudiando.
Digo, pero papá, si me lleva el primer premio, ¿por qué? Yo, fíjate, para mí se me vino el mundo encima, digo, pero ¿por qué me hace eso? Y entonces me dice, no, porque yo no quiero, no me gusta el ambiente. No me gusta el ambiente, dice, el ambiente artístico siempre ha sido ha dejado mucho que desear, y tú eres una señorita decente y cobrador de canto, y tú no vas a seguir siendo artista. Pero mi padre accede a dejarme en contra de su voluntad. Y así pues, él fue conociendo gente allí, después Pinelli también, Pinelli era como un padre de todas las estrellas nacientes de nosotros, a donde quiera que íbamos, era Pinelli el que iba con nosotros y nos cuidaba, y era y vio entonces que se formaba un ambiente agradable y de cuidado y de respeto y claro, yo no iba nunca sola, ni a un ensayo, ni nada, a mí no me dejaban ir jamás sola allí. Entonces, cuando yo me inscribo en la Corte Suprema del Arte, cuando yo me inscribo para presentarme como aficionada en aquel programa, que era así, un concurso de aficionados, me dice mi padre que me acompañó, dice, inscríbete con mi apellido. Y si algún día llegas a ser una artista famosa, pues te harás famosa con mi apellido. Y entonces, bueno, pues ahí a partir de ese momento fui Rosita Fornés. Cuando yo empiezo en la Corte Suprema del Arte, me encuentro con que allí precisamente como que daban un entrenamiento a esas estrellitas nacientes, porque todos eran aficionados, ¿no? Se suponía que nadie iba allí con una preparación académica, ni mucho menos. Y entonces yo dije, bueno, mi voz es lírica, llego a las notas, puedo cantar cualquier pasaje, llevo un do sobreagudo, y perfectamente, pero mira, me voy a conformar con cantar zarzuelas y operetas, que es un género que me gustó mucho además, porque también tenía inquietudes como actriz. Entonces, al mismo tiempo que empecé a estudiar canto con Mariano Meléndez, fui con Enriqueta Sierra, que fue una formadora de actrices nuestras. Tengo que agradecer la confianza que depositaron en mí maestros cuando yo no era nadie y no sabían hasta dónde yo podía llegar artísticamente. Cómo confiaron en mí. Primero, un maestro, Gonzalo Roy, que fue el primero que conocí, que cuando hicimos hicimos su Cecilia Valdés famosa, el grupo de muchachas y muchachos que cantaban en la Corte Suprema del Arte. Debuto en el Teatro de la Comedia con El Asombro de Damasco. Ahí conozco al maestro Lecuona, que viene a conocerme personalmente y a felicitarme, porque él iba a formar una compañía. Esta compañía donde yo había debutado era la de Antonio Palacios, que ya había cumplido su compromiso, ¿no? Me acuerdo que debutamos con una obra que se llama La Viejecita, y hice muchas obras más con él. Hice La Duquesa del Baltabarán, creo que monté por primera vez también La Viuda Alegre, hice Los Gavilanes por primera vez, todo eso en la temporada del maestro Lecuona. Tuve la oportunidad de hacer una cantidad de géneros, tanto dramático, de teatro universal, teatro español, teatro latinoamericano, argentino, teatro norteamericano, teatro, en fin, de todas partes, de autores europeos, de todo, ¿no? Eso me sirvió para que yo no parara de trabajar nunca desde que empecé. No paré de trabajar porque terminaba en una temporada y empezaba en otra, y terminaba en este género y empezaba en este otro género.
¿Me entiendes? Eso me dio la oportunidad de trabajar tan intensamente, que es muy importante para la formación de un artista. Yo lo estimo así. Y uno tiene que estarse siempre superando. Si hiciste una cosa muy buena, la tienes que tratar de hacer mejor la próxima vez. Y si hiciste una cosa mala, tienes que correr a hacer algo bueno para borrar aquello malo que hiciste. Así que usted es tan bueno como lo último que pudo hacer. Ser artista. A eso aspiramos. Claro que tiene sus inconvenientes. Sí, ya sé que me van a decir que no tenemos que permanecer durante 8 horas detrás de un buró. Aquí una se para detrás de sí misma para toda la vida, todo el tiempo que te dure el arte. ¿Estamos ya grabando? Así, ay, qué bien. Perdón. Por cierto que cuando llegó Mario Moreno aquí a Cuba, yo lo admiraba mucho porque además era muy popular, ya habían venido sus películas que fueron sus primeros éxitos y todo el pueblo de Cuba pues las había aplaudido, había llenado los cines yéndolo a ver, así que era un acontecimiento que él viniera y se hizo un espectáculo grande. Me conoce Cantinflas y entonces le dice a mi padre que por qué no me lleva a México, que él quisiera que yo fuera a México para debutar en el cine. Y él se fue fijando en mí, en los ensayos, las cosas, me buscaba mucho para conversar conmigo, hasta tengo yo una fotografía que él mismo me la hizo y después me la dedicó, y entonces, y empezó a darme vueltas y vueltas, y a mí pues me cayó muy bien, y se fue naciendo una atracción entre los dos muy bonita. Ahora que, claro, pues en aquella época las cosas se llevaban de una manera distinta como se llevarían hoy. Entonces, él me dijo que él quería que yo fuera a México y que él, cuando yo estuviera en México, que él quería ya ver si llegaba a formalizar esa cosa que había nacido, ese romance que se inició aquí. Y entonces hasta medio que habló con mi padre, porque claro, mi padre no me dejaba ni a sol ni a sombra, ¿no? Yo siempre estaba con papá detrás. Y habló con mi padre como diciéndole que, porque nosotros nos habíamos enterado que él estaba casado hacía tiempo, pero él dijo que se estaba divorciando y que no sé qué, no sé cuánto, que él estaba separado y bueno, de esas cosas que pasan. Yo era muy joven en ese momento y me enamoré de él de verdad. Para mí fue una cosa, se puede decir que el primer amor que tuve así en serio y no sé, romántico, bonito, inesperado, porque ya yo había tenido mis noviecitos anteriormente, pero ese fue una cosa que era distinta. Yo estaba con una ilusión muy grande por ir hasta allá, a México. Ahí terminó una primera vida. Por fin pudimos partir, llegamos allá, me hicieron una prueba y entonces yo debuto haciendo El Deseo. Y el caso es que cuando fue una historia tan convulsiva la filmación de aquella película, que cuando yo la terminé de filmar y la estrenaron, yo no fui al estreno y nunca la he visto, a estas alturas yo no he visto El Deseo. Y quisiera verla para ver qué es lo que hice. Sí. Me acuerdo que mientras tanto se fue afectando la relación con Mario. Se fue afectando porque mi padre, que quería saber todo, cómo andaban las cosas, empezó a averiguar. Y él pues no se había terminado de divorciar, y como que renunció a divorciarse. Él me llamó, me habló, me quiso invitar, me ofreció el oro y el moro, que yo tuviera paciencia, que me quedara, que no sé cuánto, que él, en fin, yo iba a estar muy bien en México y que él iba a estar al lado mío todo el tiempo
Pero mi padre dijo, no veo claro aquí, vámonos para Cuba. Y me hizo dejarlo todo y me trajo para Cuba. Para mí fue sentimentalmente una cosa que me dolió, me entristeció, porque todas mis ilusiones se vinieron abajo. Lo que pasa es que artísticamente yo aquí tenía un nombre muy grande y en cuanto llegué pues empecé a hacer temporadas de nuevo, el trabajo no me faltó, ¿me entiendes? Me llamaron y en fin. Mi regreso a México fue antes del año de haber regresado, de haber vuelto de hacer la película, ¿no? Y es porque viene un director, precisamente, eran dos hermanos argentinos que hacían mucho cine en la Argentina y teatro, pero el que viene aquí a Cuba es Roberto Ratti, y viene derecho buscándome porque ya él ha oído hablar de mí a través del embajador de la Argentina, porque Argentina fue uno de los países que me quiso llevar más pronto que ningún otro país a trabajar allá. Y viene Roberto Ratti derecho a buscarme a mí como vedette de una gran compañía de grandes revistas que quería hacer en México. Y digo, bueno, ¿y qué tiene que hacer una vedette? Dice, pues un poco de lo que usted ha hecho ya. Un poco, usted ha hecho ya de todo, usted ha tocado todos los géneros. Ha tocado cantando en la música, el arte lírico, la canción internacional, la canción cubana, la canción, en fin, de todo. Canta en distintos idiomas. Usted baila, porque usted ha bailado mucho en la opereta de zarzuela y usted es actriz. Y entonces va a hacer distintas personificaciones dentro de la gran revista esa. Así que ya usted tiene la preparación para hacer. Aparte de que, bueno, va usted a lucir su figura. Usted no ha salido enseñando las piernas. Bueno, yo no había salido mucho, pues no había tenido que estarlas enseñando. Dice, bueno, pues lo único que tendría que salir en algún momento en Bataclan luciendo su figura. Y efectivamente debutamos y tenemos un éxito muy grande. Un éxito muy grande de público, acude el público a vernos, nos iban a ver, bueno, directores, todas las grandes figuras del cine fueron allí. Conocí yo a María Félix, a Dolores del Río, bueno, Jorge Negrete, por supuesto, me fue a ver, todas las figuras que estaban conocidas, que eran conocidas de aquel momento, fueron a verme, conocí a los hermanos Soler, en fin. Les pido al llegar, nunca dejo de pensar en mi hombre. No, por favor, no puedo más, déjenme ya. No soy capaz de complacer a ustedes dos, pues mi pudor lo impedirá. Quería aquel dulce momento guardarlo para siempre dentro del corazón. Mario Moreno Cantinflas era el secretario general del Sindicato de los Actores Mexicanos. Eran él y precisamente Jorge Negrete. Allí el sindicato era una cosa muy respetada, así que no faltaba nadie. Yo me acuerdo que yo fui a la primera asamblea que me tocó ir y me hicieron una presentación preciosa que me la hizo Jorge Negrete. Mario Moreno respaldó esa presentación y va al teatro porque el teatro le quiso dar un homenaje a Mario Moreno. Fue allí. Yo no había hablado con él personal, no había tenido oportunidad de hablar, pero lo llaman al escenario. Cuando entró en el escenario,
vino hasta donde yo estaba y me dio un abrazo. Y empezaron a decir, suéltala, porque efectivamente me abrazó y no me soltaba. Y yo me quedé también toda así, que no nos perdimos la noción de que estábamos en un escenario delante del público. Fue un encuentro muy bonito. Y a partir de ese momento pues seguimos ya entonces tratándonos de nuevo, se reanudó un poco la cuestión del romance, si se quiere, él diciendo que él no se olvidaba de mí, una de esas cosas bonitas que se dicen, ¿no? Ahora él salía, viajaba mucho. Y bueno, pues nos apartamos un poco, porque había un sentimiento que no podíamos romper, ni por el lado de él ni por el mío, y fue mejor apartarse ya que él no podía resolver su problema, y yo no queríamos por hacer una cosa indebida. Y más vale, nos apartamos un tiempo. Pero continuó de todas maneras una amistad muy bonita que duró hasta el fin de su vida. Y me acuerdo que en una oportunidad, porque fue al principio de los 70 más o menos, hasta me mandó una carta diciéndome que quería que yo fuera a México a filmar una película con él, que era una película que hizo 2 partes, que se llamaba El Quijote cabalga de nuevo, y que quería que yo incorporara el personaje femenino de la película. Pero desgraciadamente, en aquel momento, no sé, había una desconfianza sobre mí que no debía de haber sido. Y el que estaba de turno en aquel momento dirigiendo el ICR, dijo que no, que él no me daba permiso a ir a filmar a México, porque él no estaba de acuerdo con que los artistas cubanos fueran a trabajar a otros países. ¿Qué le pasa a Pablo? Cuando me pierdo lo que me da la gana, hágame el favor. ¿Qué pasó, papi? Nada, muchachos. Nada. Este que viene ahora a ofrecerme de donde no hicieron lo que no hicieron, en ofrecerme villas y castillas, pero no se lo acepto. Yo creo que usted hizo mal, don Pancracio. Esta sería la gran oportunidad para Felipito. No sabes lo que te agradezco que hayas venido a verme. Si supieras la pena que me dio saber lo que les había ocurrido. Oh, no fue nada. ¿Te parece poco? ¿Declarados incendiarios? Eso no tiene importancia. Yo una vez le prendí fuego a 3 manzanas. ¿A 3 manzanas? ¿Y eso qué tiene de particular? 3 manzanas más o menos no significan nada. Bueno, hablemos de otra cosa. Quiero que sepas que ya soy una estrella naciente. Eso ya lo sabía yo. Mentiroso. ¿Quién te lo dijo? El corazón, y el corazón nunca engaña. Tuve la oportunidad muy tempranamente. La primera película que yo hice, precisamente hacía 2 meses nada más que había yo ganado en la Corte Suprema del Arte. Era una ilustre, ¿cómo se llama?, aficionadita. Tenía 15 años nada más y me llamaron para hacer una película que hizo Ramón Peón, que se llamó Una aventura peligrosa. Después de haber hecho todo eso, pues me llaman también para hacer una segunda película que se llamó Romance musical. Y fue otra experiencia cinematográfica. Yo no tenía ningún conocimiento de la técnica del cine. Y la técnica del cine hay que estudiarla un poco. Tienes que demostrar más con la cara, no con las acciones, no con... por lo menos en aquel momento se trabajaba un poco sobriamente, que yo no lo asimilaba fácilmente. Porque yo he sido demasiado gestera y demás. Y claro, para la escena me ha servido de mucho. Pero para el cine, para mí, era un poco duro. Dios mío, qué perfección de mujer. Oh, vamos, sí. Clotilde.
Has estado, como siempre, a la altura de las estrellas. Gracias, Américo. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo le va? Quería presentarte a un gran amigo mío, que es la primera vez que te ha visto. Lo has emocionado tanto que consideré justo traerlo a tus pies. Has hecho bien, Américo. Mucho gusto. Susanito llueve o truene, quien efectivamente viene a ponerse a sus pies para admirar esos ojos azules, color del cielo, color de un lago, no, mejor del cielo. Muchas gracias, caballero. Pero levántese usted si tiene la bondad. Yo no sé qué cosa es amar, solo sé que no puedo aguantar las mujeres agrupadas, del amor se burlarán. El amor los quiere con su fin y el dolor los mata con su spleen, porque todas las mujeres hay del mundo se van. ¿Y quién podría ser? Búsquelo entre los que la quieren de verdad y le será fácil hallarlo. Ay, es tan difícil saber cuando un hombre quiere de verdad. ¿No se lo he demostrado yo en los 6 meses que nos conocemos? Bueno, pues en mi paso por el cine mexicano se puede decir que ha sido el más importante que he dado yo a través del cine. Debuté, como dije antes, con El Deseo, que fue lo primero que hice en mi primer viaje a México. Después de hacer la temporada exitosa, grandemente exitosa, de las grandes revistas que hicimos en el Arbeu, en el Teatro Arbeu, desaparecido Teatro Arbeu, me hablan para hacer Se acabaron las mujeres, con Domingo Soler. Entonces después siguió La carne manda, un poquito de Tu amor o Cara sucia, que se llamó. La carne manda fue con David Silva, Cara sucia con Manuel Medel, que entró en mi vida ya en esa etapa. Después de un poquito de Tu amor, pues ya hice también Mujeres de teatro, hice Del Cancán al Mambo. Después ya, cuando vine a La Habana, hice coproducciones cubano-mexicanas, como hice una intervención especial en Piel Canela, que la hizo Sarita Montiel en México. Después hice una que fue El mariachi desconocido o Tintán en La Habana, con Tintán. Después hice con Luis Aguilar No me olvides nunca. Y también hice con Resortes, un cómico mexicano también, cómico mexicano, y con Dicky Bionde, que estaba en esa coproducción mexicana también, y cubana. Hotel Tropical. Eso fue toda mi labor para el cine mexicano. Como se siga usted aprovechando de esta situación, le voy a dar una clase de galleta que no le va a crecer la barba en un año. Pero, ¿qué quiere que haga? Cuando me dicen que una mujer que me gusta, lo que me gusta, usted es mi mujer, comprenda, Rosita. Sí, pero acuérdese que esto es una farsa. ¿Farsa? Cine en Cuba después del 59. Espérate. Bueno. Claro, permutar. Sí, permutar. Naturalmente. Permutar. ¡Ay! Bájate de esa nube. En Cienfuegos está nuestro futuro industrial. Sí, pero... Además, hay un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Yo debuto en el cine en Cuba, vuelvo a filmar
en el año 81 creo que fue, cuando hice La Permuta, que cumplió ese año 25 años de fundada el ICAI. Ahí es cuando empiezo a hacer cine cubano. Hice Se Permuta, que fue un éxito de taquilla muy grande. Después hice una actuación especial para que no dijeran que si yo no me ofrecían un protagónico, no trabajé en Plácido, haciendo una actuación especial en Plácido. Después de eso hice Papeles Secundarios, que fue un personaje bastante interesante, el que interpreté ahí. Y después de Papeles Secundarios, pues ahora últimamente que hice la de Daniel Díaz Torres, que Quiéreme y verás, es un cortometraje, no es largometraje. Mi personaje tiene 40 años y yo ya hace rato pasé de los 60. Eso no tiene por qué amilanarte. Tú no sabes batallar, Alejandro. Sigues siendo un ingenuo. Te voy a dar un último consejo. No nos van a ayudar ni a ti ni a mí. Pero a mí me respetan. Pero las malas experiencias ayudan más que las buenas. Veo aquí frustración y salvación. Pero la segunda es a largo plazo. Y la demora depende de usted. ¿Qué final quiere? Esa es toda mi labor en el cine cubano. Yo después de la primera película, Se acabaron las mujeres, decido venir a Cuba de paseo, de vacaciones. Y vengo en un viaje así, de eso, para visitar a mi familia, que toda mi familia estaba aquí, para estar con ellos un mes. Interrumpo mi trabajo allí en México y conozco precisamente en ese vuelo a un actor que ya yo conocía de sobra porque es un actor muy querido en México, que hizo cosas muy buenas, que se llama Manuel Medel y que tuvo mucho que ver en mi vida. Y yo pues ya lo conocía porque él había tenido un éxito muy grande aquí con la película que hizo sobre la novela de Rubén Romero, La vida inútil de Pito Pérez. Lo conocí, lo felicité en aquella oportunidad, en ese viaje que estábamos haciendo de México a Cuba. Él venía aquí para pasarse una semana de vacaciones. No lo volví a ver durante el tiempo que él estuvo acá. Y entonces, bueno, pues no nos vimos. Yo regreso a México después de estar un mes aquí pasándomelo con mi familia. Y empiezo a trabajar en el Teatro Lírico con otra temporada. Me hablan de que se quería inaugurar un teatro nuevo, que se llamaba Tívoli. Entonces ahí, Manuel Medel, que entra como empresario también, funge como empresario, como director de la compañía y como primer actor. Lo llevan en esa calidad. Y a mí me hablan para ser la primera vedette de la compañía. Y efectivamente, la inauguración de ese teatro fue un éxito, tenía un elenco muy bueno fijo, más invitados que se tenían, cada 15 días invitaban a una figura grande. En ese tiempo es cuando viene ya la amistad fuerte con Medel. Medel le gusto yo, empieza a enamorarme, lo que sea, no sé cuánto, y acabo pues casándome con Manuel Medel. Por muchas razones, porque vi en él una persona buena, una persona honesta, una persona honrada, decente, una persona que me hablaba con verdad y yo era una etapa que yo estaba muy, no sé, perseguida o acosada, mejor dicho, por mucha gente.
y sobre todo los grandes magnates, partiendo incluso hasta del presidente de la República, el gobernador, los ministros y no sé qué, y llegó un momento en que me empecé a medio que asustar un poco. Yo buscaba una tranquilidad, una cosa, y la fui encontrando en Manuel Medel. Y ahí nació el romance nuestro y que culminó en una boda, cuyo resultado para mí fue maravilloso, que fue el tener una hija, que nace en México, y que se llama Rosa María Medel Palet, que es mi apellido. Eso, el que yo haya sido madre en México, para mí significa una cosa más importante, que me hizo vivir ese país. Ese país yo le debo muchas cosas en mi vida artística, en esa segunda vida que yo empecé a vivir desde el momento que llego allí. Yo le tengo que agradecer a ese pueblo que me llegó a situar como la novia de México. Me nombraron durante 5 años seguidos, yo era la primera vedette de México, me daban ese nombramiento anualmente, y ya en los últimos 2 años, o sea, después de estar 5 años siendo la primera vedette de México, estuve 2 años recibiendo la primera vedette de América. Nada, el rompimiento es que después de que llevo 4 años casada con Medel, pues por desavenencias, por cosas que yo no esperaba que surgieran, decido separarme de mi esposo y regresar a Cuba con mi hija. Y él, cuando venía alguna cosa, me amenazaba con que decía, si tú te quieres ir o quieres viajar a hacer alguna cosa, yo no te dejo sacar a mi hija. Y eso fue causa de tomar yo decisiones un poco fuertes que no debía de habérseme orillado a tener necesidad de hacerlo. Porque yo no quería ni pelearme con él, sino de separarme de una manera amistosa. Porque sí, porque yo lo había querido, incluso ya después de que pasó el tiempo me volví a encontrar con él y lo he visto siempre con afecto, con cariño, porque sí, porque es el padre de mi hija. Pero es que las pasiones que tienen los seres humanos en determinados momentos a veces estropean la conducción normal de una vida. Cuando regreso a Cuba, bueno, pues me ofrecen un contrato para debutar en la televisión y debuto en un programa que se llamó El Gran Teatro Eso. Y entonces debuto haciendo La Casta Susana, una de las tantas operetas que yo hice en el teatro. Y entonces ahí me impacta la presencia de Armando y además lo simpático que era trabajándolo, también la ductilidad que tenía, una figura muy bonita. Y entonces, después de que yo hago ese debut, me ofrecen hacer un programa fijo que se llamaba Video Revista La Corona, en la televisión. Un programa fijo donde lo compartía con Mario Martínez Casado, era el primer actor, Armando Bianchi era el galán y yo era la primera figura femenina. Me voy fijando en él, no sé qué, no sé cuánto, viene el concurso de Miss y Mister Televisión y nos eligen a los dos para que seamos la pareja competitiva. Bueno, el caso es que salimos Miss y Mister Televisión, Armando y yo. Y eso pues nos va uniendo más hasta que ya de verdad surge un romance en serio y culmina en
en una unión perfecta, porque también la programación seguía uniéndonos. Y bueno, pues eso surge un cariño muy grande, un amor muy bonito, que duró 28 años, hasta que él fallece. Viví una vida intensa con él, trabajé mucho con él, viajé con él. Adquiero también nuevas experiencias en lo personal, en lo artístico, y parto para España. Y al partir para España, ahí comienza la tercera etapa. No etapa, estamos hablando de la tercera vida, porque es así. Yo lo califico como que he vivido 3 vidas que corresponden a una, por supuesto. En España estuvimos casi 2 años trabajando. Me acuerdo que estrenamos 4 obras. Debutamos primero en Barcelona, Armando y yo, haciendo Linda Misterio, una comedia musical, pudiéramos decir. Ya después de que hicimos esa temporada, pasamos a Madrid. Hicimos también una temporada muy buena, un éxito muy grande, pero que yo todo ese tiempo estuve tratando de llevar a mi hija, que se había quedado aquí, a España, y no la dejan salir de Cuba, alegando que el gobierno no la dejaba salir. Pero si, no sé, me parece también que si mis padres hubieran hecho un poco de presión, hubieran dicho sí. Y el caso es que ahí hubo una cosa fea que me hizo romper mi contrato, me llevó a romper mi contrato, que lo tenía por 5 años más. Iba a estrenar otra obra que me estaban escribiendo a mí personalmente para venir a reunirme con mi hija. En el mes de febrero de 1959 regreso a Cuba de España. Y vengo porque ya digo, bueno, ya cambió Cuba, ya es otra cosa, y ya pues me reúno con mi hija, que es lo principal. Me llaman para hacer un programa que empezó en ese momento y que lo dirigía también Condal, que se llamó Lunes de la Shell. Surge otro programa que se llamaba Desfile de Éxitos, y entonces me llevan para Desfile de Éxitos, que fue un programa también muy aceptable, que después se fusiona en lo que había devenido el Cabaret de Regalías. Y entonces fusionan el programa mío y empiezo a hacer los miércoles Desfile de la Alegría. Desfile de la Alegría. Un programa que tomó una fuerza muy grande y estuvo tiempo hasta que yo hago el primer viaje que hacemos una gira grande a la Unión Soviética, a Bulgaria, Rumanía, Hungría, que hicimos una gira grande que tuvimos unos meses allí. Y cuando regresamos le cambiaron el nombre a Desfile de la Alegría por Su Noche Favorita. Y teniendo siempre mi programa fijo. Hasta que vino la cosa de quererme poner un impedimento para que yo no tuviera esa programación tan exitosa. Desde luego me hicieron sentir en cierto momento, en varios momentos, y sobre todo cuando estaba cierto director en la televisión, me restregó así aceptar que mi personalidad molestaba, que yo era la imagen de la burguesía. Y entonces también decir, cuando uno se expresaba, no, porque yo quiero hacer esto, porque esto otro, cualquier empresa que yo quería hacer o que quería pedir alguna cosa para mejorar el programa o algo, me decía, tú tienes que meterte en la cabeza que aquí se acabó el estrellato, ya no existen estrellas. Al extremo de que mi programa, estando en primer lugar de rating en el ICR, que era Su Noche Favorita, me lo cortaron de un día para otro.
Yo tuve que soportar que una vez me digan, y usted no sabe salir, usted no puede salir vestida modestamente, usted tiene que salir siempre llena de lentejuelas y de plumas. Digo, no, yo puedo salir vestida también con un traje de ir a cortar caña y sigo siendo Rosita Fornés. Y se los demostré además. Me dice un día, tú eres la reina de las locas. Yo me he jactado toda la vida de que he tenido un público muy heterogéneo. A mí me han mirado los viejos, los jóvenes, los niños, los medios tiempos, las mujeres, los hombres y los homosexuales. Ese es un público que me ha seguido mucho y al que yo he agradecido mucho porque me ha aportado mucho a través de mi carrera. Ha sido un público que para mí tiene una importancia muy grande, porque además tengo grandes amigos entre los homosexuales. ¿Me entiendes? Y entonces agradezco mucho eso. Yo salgo a trabajar y yo me entrego, y me entrego a todo el que me recibe con amor y con cariño. Punto. Pero todo eso fueron etapas que fueron venciéndose, y ya llegó un momento en que todo se fue sobrellevando y arreglándose. Traducteur del petit Parisien, les journaux de vérité, et moi, ne pas dire rien. Entonces se funda el teatro lírico. Empezamos en el Pairé, haciendo La Revoltosa y La Verbena de la Paloma. Después se hizo Doña Francisquita, que yo no hacía, y Cecilia Valdés. Y de ahí pasamos al García Lorca, que lo inauguramos con La Viuda Alegre. Yo, pues, una mujer que amó su profesión mucho y que se realizó bastante en su vida, en sus 3 vidas se realizó bastante, que logró realizarse bastante, aun cuando cree que dejó de hacer muchas cosas. Y soy en mi vida privada una mujer igual que cualquier otra. Presumida, eso sí. Nunca oculté que yo era creyente. Lo más bonito del mundo es creer en Dios, es tener fe en que hay algo que nos espera y la vida no se acaba en este tránsito que estamos haciendo por la tierra. Y creo en la Virgen y creo en eso, nadie me lo quitará. La familia, yo te dije que para mí la familia era algo muy importante. Que vaya, mi carrera había sido la realización, ¿no? Y amaba mi carrera. De eso hablamos ya. Pero que yo he estado siempre con el cuidado de mantener esa familia y de sentirme además muy orgullosa. Chicos, yo creo que a mí me han dado más fama de lo que yo he tenido. Yo he sido una mujer muy atractiva, pero bella. Lo que se dice bella no me consideré nunca, porque tengo un concepto de la belleza especial, vaya, yo creo que sí que lo tengo justo. Mi boca es bonita riéndose, pero no es bonita cuando estoy seria. Mi nariz no ha sido perfecta, mis ojos han sido bonitos, llamativos si tú quieres, pero me hubiera gustado tenerlos más grandes, más abiertos, más rasgados, no sé. ¿Me entiendes? El concepto de la belleza que yo hubiera querido tener, ese no lo tuve nunca. Ahora sí sé que he sido una mujer muy atractiva en términos generales. En mi época no tuve necesidad de hacer un desnudo.
Porque para hacer un desnudo hay que tener un cuerpo perfecto. Yo lo he tenido bonito, pero no perfecto. Sí, no, es que dice un refrán, cría fama y acuéstate a dormir. Como yo no oculté la primera vez que me hice una cirugía, fíjate, la primera vez, que fue para arreglarme una cosa que yo tenía aquí en el cuello, que me golpeó de toda la vida, porque yo tenía un cuello que era 3 rosquitas. El susto más grande del mundo lo pasé, porque se me abrió la herida y me tuve que volver a operar, y después no me podía mover porque me hicieron una herida aquí y una serie de cosas, y le cogí terror a las cirugías. Entonces después yo me tuve, al cabo del tiempo, me acuerdo que por primera vez me hice un poco aquí los ojos, porque he tenido siempre tendencia a tener bolsitas, ¿ves? Y mira, yo me hago aquí así, soy otra gente, ¿ves? Precisamente cuando fui a hacer papeles secundarios, dije, déjame darme una pequeña arregladita más porque ya me estaba descomponiendo un poco. Y ahora ya me descompuse y estoy como para que me den otra arregladita, pero no tengo muchas ganas de hacérmelo. Así que eso es la historia de todas mis cirugías. ¡Ánimo! De nuevo saldrás para en otra voz cantar, cantar. Maestro será, hay mucho que dar. ¿Cómo va a morir conmigo el término de vedettes? Tienen que seguir surgiendo vedettes. Así que estoy satisfecha hasta cierto punto. Y además tengo que dar muchas gracias a Dios y a todo ese pueblo mío que me quiso, que me situó, a todos los pueblos que conquisté, a todos tengo que darles muchas gracias y eso me da una satisfacción muy grande y además haber llegado a esta tercera vida en el momento que estoy viviéndola. Desde que yo tenía 20 años prácticamente, o antes de los 20 años quizá, ya empezaron a echarme 20 más. Así que estoy acostumbrada a haber vivido toda una vida, ¿me entiendes? Sabiendo que la gente se preocupaba mucho y les interesaba mucho saber qué edad yo tenía. ¿Me quieren echar 150 años? Bueno, pues mira que me los echen. Yo tengo la edad que quieran que tenga. Tú verás. Se encuentra una vida de felicidad, porque quiero contigo encontrarla y segura de hallarla te vengo a buscar.